Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión de este día. Ya estamos llegando al tercer taller. Hoy llegamos a la mitad de todo nuestro seminario. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por aquellos que siempre están puntuales para iniciar. Hoy, hermanos, en este tercer taller tenemos la oportunidad de contar con la ayuda de alguien que ustedes ya conocen, un maestro muy destacado en redes sociales, es nuestro hermano Hugo Efraín Vázquez, quien ustedes pueden ver en pantalla ya que nos acompaña. El tema que él va a desarrollar es la parte 2 del taller, donde nos habla sobre el tulip, la gracia que no es gracia, particularmente en esta ocasión acerca de la gracia irresistible y de la perseverancia final de los santos. La mayoría de ustedes ya conozcan a nuestro hermano Hugo Efraín. Él es licenciado en teología y tiene un magíster en estudios teológicos por el Miami International Seminary, o conocido también como MINS. También es egresado en psicología por la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador y ha servido como pastor en la misión Livencel del Ecuador y es profesor en el Seminario Bautista del Ecuador. Actualmente nuestro hermano dirige un ministerio en línea que probablemente usted lo conozca, Todoteos, y es que a nuestro hermano también, además de su nombre, ¿verdad? Muchos lo conocen como Cibersaulo, y es que él ya lleva bastante tiempo compartiendo acerca de la fe arminiana, compartiendo acerca de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios, y ha tenido un ministerio muy destacado que en lo personal para mí ha sido de bendición. Y pues hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de él como maestro en este taller. Así que hermanos, antes de darle el tiempo, vamos a iniciar con una oración. Le invito que ahí donde usted está, puede inclinar su rostro y vamos a orar juntos para entregar este momento al Señor y luego le damos el tiempo a nuestro hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para darte gracias en esta ocasión por la oportunidad que nos concedes de reunirnos una vez más en este tercer taller. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este punto. Te pido que puedas bendecir la vida de mis hermanos en los países donde estén conectados a esta reunión. Habla nuestra mente, ilumina nuestro corazón y permítenos tener una comprensión más clara de la palabra, Señor. Ayúdanos a comprender la doctrina. Ayúdanos a comprender lo que tú nos dices, Señor. Te pido que bendigas la vida del maestro para que también él pueda compartirnos con tu sabiduría y aclararnos estos puntos doctrinales que a veces se vuelven controversiales. Gracias damos a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos que ya está presente, así como aquellos que se irán añadiendo a lo largo de esta reunión. Te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hermano Hugo, bienvenido. El tiempo es suyo. Eh, Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, mi hermano Fernando, gracias por la presentación. Gracias por la invitación a poder compartir un poco aquí en en estos talleres, en este seminario. Y para mí es un honor y un gusto, un placer poder compartir con todos ustedes en esta noche. Y sobre todo un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, ¿no? El tema de de la gracia de Dios, que es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Entonces, eso, me siento bien, mucho gusto con todos y estoy aquí para servirles, ¿no? Si es que, y la manera de trabajar va a ser que mientras estemos compartiendo estos temas, si tienen dudas o inquietudes, pueden levantar la mano con el icono de levantar la mano. Con eso puedo ceder la palabra, ¿no? A quien quiera, tenga una pregunta o alguna inquietud. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Bien, se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. El tema, como yo decía, es un tema que a mí me apasiona mucho, hablar de la gracia de Dios. Eh, y creo que es uno de los temas más apasionantes de la teología, porque la historia entera de la relación de Dios con la humanidad es una historia de gracia, ¿sí?
Es decir, la Biblia mismo es un libro que nos habla de la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios fue el motivo de Dios para crearnos, el motivo por el cual nos sostiene, ¿no? Nos sustenta, y fue el motivo de Dios para salvarnos, ¿sí? La Biblia mismo dice que somos salvos por gracia. En definitiva, todo es por la gracia de Dios. Por eso a mí, en lo personal, me apasiona hablar de la gracia de Dios. Todos quienes somos cristianos, de una u otra forma reconocemos que si somos salvos, eh, es por la gracia de Dios, que nadie puede salvarse a sí mismo, ¿no? Si no fuera por la gracia. Entonces, es por esta razón que tenemos que aprender y conocer qué es lo que en realidad significa la gracia en la Biblia, ¿no? Ya, yo sé que ya debieron haber topado mucho de este tema en las conferencias, en los talleres anteriores, pero precisamente la teología reformada o calvinista precisamente usa muchas veces el título Doctrinas de Conmigo, la gracias. Gracia, Doctrinas de la Gracia, para referirse a su forma, a su perspectiva de entender la gracia de Dios, ¿no? El famoso TULIP, a veces se conoce como las doctrinas de la gracia. Pero ahí siempre surge la pregunta, ¿no? ¿En realidad es eso la gracia de Dios? Y como dice el título de este taller, de esta conferencia, a veces parece que esta gracia no es, no es gracia en realidad. Y vamos a ir viendo por qué menciono esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la gracia? En el idioma griego, la palabra charis, es la palabra charis, tiene varios usos, ¿no? Como un regalo, un favor inmerecido. Incluso a veces se le usa como un equivalente de belleza también, o de algo que es atractivo. Y cuando se refiere a la gracia de Dios en la Biblia, claramente se refiere al favor inmerecido de Dios por los seres humanos. Es decir, la gracia de Dios es el fruto de su amor, es producto de su amor, ¿sí? Por amor, Dios le da al ser humano un regalo que no merece. Eso es la gracia. Nosotros no merecemos la salvación, pero Dios nos salva por gracia, como un regalo para el ser humano. Por eso es que la Biblia dice esto, en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. También me gusta la comparación de estos textos en Romanos 4. Es interesante. Romanos 4, los versículos 4 y 5 dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Este versículo es interesante, no está contraponiendo el tema de la gracia con el trabajo que una persona hace. Si uno dice, si alguien trabaja, se esfuerza, hace algo, el salario que se le paga, dice Pablo, es solamente eso, es una deuda, es algo que se lo ganó. Pero Pablo hace un contraste ahí, pero en cambio la fe, dice, el que no trabaja, sino que cree, eso también tal vez ya lo vieron en el taller anterior, pero ojo aquí, está contraponiendo Pablo el trabajo con el creer. Creer para Pablo aquí no es un trabajo, no es una obra meritoria, pero dice, el que cree en el que justifica al malvado, dice, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y lo explica después en el versículo 16, dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Entonces es la explicación de que la gracia de Dios viene por medio de la fe, como un contraste al hecho de ganarse algo. No, la gracia de Dios es un regalo que Dios nos da, es un regalo inmerecido, ¿sí? Entonces, eso solo para ir teniendo claro de la gracia. Entonces, hablar de la gracia es hablar del amor de Dios. Por eso es lo que yo digo, me parece un tema muy importante y es un tema vital en la teología. Depende de cómo yo entiendo la gracia de Dios. De acuerdo a esto, voy a entender muchas otras cosas
en mi teología, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener claro lo que la Biblia enseña sobre la gracia. Ahora, ¿qué es lo que enseña el tulip sobre la gracia? ¿No? El calvinismo, la teología reformada. En los cánones de Dort, que es el documento de donde nace el famoso tulip, ¿no? Donde nacen estos cinco puntos, originalmente en los cánones de Dort, perdón. Esto está en los capítulos 4 y 5, que hablan de dos temas que están muy cercanos, que es el de la depravación total y de la gracia irresistible. En el artículo 10 dice, pero que otros, siendo llamados por el ministerio del evangelio, acudan y se conviertan, no se tiene que atribuir al hombre, como si él por su voluntad libre se distinguiese a sí mismo de los otros que son provistos de gracia igualmente grande y suficiente, lo cual sienta la vanidosa herejía de Pelagio, sino que se debe atribuir a Dios, quien al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo, así también llama a estos mismos en el tiempo y los dota de la fe y de la conversión. Es decir, lo que está aquí diciendo el documento es que esta gracia de Dios, claro, la salvación no se le atribuye al hombre, y en eso estamos de acuerdo, pero aquí el documento está negando que esa gracia sea igualmente grande y suficiente para todos. Dice que afirmar eso sería como la vanidosa herejía de Pelagio, sino que esta gracia de Dios está solamente para los que predestinó, para los suyos, ya estos los llama los dota de fe y los llama a la conversión. Es decir, esta gracia está disponible solamente para los elegidos. Y se llama irresistible porque, bueno, no copié todo lo que dice el documento de los cánones de Dort, pero, por ejemplo, tengo por aquí, en el artículo 14 dice, así pues, la fe es un don de Dios, no porque sea ofrecida por Dios a la voluntad libre del hombre, sino porque le es efectivamente participada e inspirada e infundida al hombre. Tampoco lo es porque Dios hubiera dado solo el poder creer y después esperarse de la voluntad libre y del consentimiento del hombre, o el creer de un modo efectivo, sino porque Él que obra en tal circunstancia, el querer y el hacer, es más, que obra todo en todos, realiza en el hombre ambas cosas, la voluntad de creer y la fe misma. Es decir, que nos ayuden con los micrófonos, por favor. Decía, lo que enseñan aquí los cánones de Dort es que esta gracia que es otorgada solo a ciertos individuos que son elegidos por Dios, de alguna forma es irresistible, o sea, hace, como dice el artículo, les da la voluntad de creer, pero también les da el creer mismo, ¿sí? Entonces, el ser humano no puede hacer nada más que responder positivamente a esta gracia, porque lo que hace la gracia, según el calvinismo y los cánones de Dort, es regenerar al ser humano para que el ser humano regenerado ahí crea. Ahí ya no se va a resistir y va a creer en Jesús, ¿no? Por eso es que cuando se habla del ordo salutis es el orden de los eventos de la salvación. Por lo general, en la teología calvinista se habla de una regeneración antes de la fe, ¿cierto? Es el orden. Y esta regeneración es otorgada solo a ciertos individuos que Dios eligió. Eso es la gracia. Y eso es lo que se conoce como la gracia irresistible, ¿sí? Y como yo decía, esto está totalmente relacionado con el punto de la naturaleza depravada, de la depravación total. De eso creo que hablaron la clase anterior, ¿no? De la naturaleza del ser humano, que por sí mismo no puede tener fe en Dios, no puede creer, entonces necesita de la acción de la gracia. Y la forma en que le interpreta el calvinismo es que necesita ser regenerado totalmente, primero salvado, para después poder creer, aquellos que fueron predestinados, ¿no? Bien. Ahora, nosotros sabemos que este documento de los cánones de Dort fue un documento en respuesta
a otro documento que se escribió también en un concilio, pero de los primeros arminianos, de los seguidores de Jacobo Arminio, que se conocía este documento como la remonstrancia, ¿no? O a ellos se les conoce como los remonstrantes. Fue una respuesta porque ellos, en cambio, en el artículo 4 del documento de los remonstrantes, que es de donde salen los 5 puntos del arminianismo, en cambio, que fueron primeros, como vemos aquí. Ahí lo que dice, está más acá, aquí dice que esta gracia de Dios es el principio, continuación y el cumplimiento de todo bien, incluso en este sentido que el hombre no regenerado por sí mismo, sin esta gracia asistida o preveniente, despertada, continua y cooperativa, no podría ni pensar, querer, ni hacer bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De manera que toda buena obra o acción que podría concebirse debe ser atribuida a la gracia de Dios en Cristo. Pero respecto a esta manera de operar, esta gracia no es irresistible, ¿sí? Eso era lo que afirmaba Arminio y afirmaban los arminianos aquí en los remonstrantes. Decían que sí, la salvación es por gracia, y esto es importantísimo. El arminianismo nunca niega que la salvación es por gracia. El arminianismo no niega que la naturaleza del hombre no regenerado está en un estado que no puede por sí mismo buscar a Dios y no puede salvarse a sí mismo. Necesita de la gracia de Dios, como dice aquí el documento, esta gracia asistida o preveniente, que tiene que estar antes, es decir, ¿no? Pero esta gracia estaría disponible para todos, ¿sí? Y la única diferencia con el calvinismo es que esta gracia no es irresistible. Es decir, el ser humano puede resistirse a la gracia de Dios, ¿sí? Estos serían los dos puntos de vista, ¿no? En realidad, a veces esto se entiende mal y muchos creen que la diferencia entre calvinismo y arminianismo es el tema de la depravación, ¿no? Por ahí se ha escuchado a muchos predicadores famosos que han dicho, el arminianismo cree que no hay depravación total o que es solo una depravación parcial y por eso es que algunos sí pueden creer o la naturaleza no está tan dañada que todavía se puede creer. Pero en realidad esa no es la diferencia. La diferencia está aquí en el tema de la gracia. Tanto el calvinismo como el arminianismo entiende que el ser humano necesita de la gracia. La diferencia es que en el arminianismo afirmamos que esta gracia está disponible para todos, en el arminianismo clásico, en especial para aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no es irresistible. Es decir, ¿por qué todos no se salvan? Porque la gracia no es irresistible. El ser humano puede resistirse a la gracia de Dios. ¿Bien? Estas son las dos perspectivas. Entonces la pregunta que tiene que surgir es de cuál es la idea de la gracia que esté más de acuerdo al concepto mismo, primero al concepto mismo de lo que significa gracia, cuál de estas dos ideas es más acorde al concepto de amor de Dios, de gracia de Dios. Y obviamente también tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia sobre esto, sobre el alcance de la gracia y sobre la resistibilidad o no de la gracia, ¿no? Tenemos que preguntarnos de manera teológica y de manera bíblica y exegética, ¿cuál de los dos conceptos de gracia es el más coherente con lo que enseña la Biblia? Ahora, si pensamos en los argumentos que se puede presentar desde la perspectiva calvinista, tenemos argumentos teológicos, ¿no? Para la teología calvinista, llegar al concepto de la gracia irresistible, más que una conclusión exegética a ciertos textos bíblicos, yo creo que es una conclusión teológica a todo su sistema, ¿sí? Porque si seguimos lógicamente su sistema, ¿no? El tema de la depravación total, luego hay una elección incondicional, luego entonces hay una expiación limitada, Jesús muere solo por algunos, elige solo algunos. Entonces, lógicamente, como conclusión de un sistema de teología, es que esta gracia salvadora está disponible solamente para los elegidos y que estos elegidos entonces no se van a resistir a esta.
Entonces, yo creo que más que una conclusión exegética de los textos, es una conclusión lógica de este sistema de pensamiento, ¿no? Si hay una depravación total, si hay una elección incondicional que Dios predestina incondicionalmente, si Jesús murió solo por algunos, entonces, por lógica, esta gracia está también solo para algunos y es irresistible. Entonces, pienso yo que es más bien una conclusión lógica del sistema, ¿sí? Ahora, muchas veces la justificación teológica también tiene que ver con el hecho de afirmar que la decisión del ser humano no tiene que jugar ningún papel, ¿sí? A veces en el calvinismo se afirma que si Dios o que si el ser humano tuviera que decidir aceptar o no la gracia de Dios, entonces la gloria ya no sería solamente para Dios, es el argumento que siempre ponen, ¿no? Si es que el ser humano tiene la capacidad de resistirse o no resistirse a la gracia, entonces al final la decisión está en el ser humano, es lo que la acusación que se suele hacer, ¿no? Y ahí eso quita la gloria de, de Dios, ¿no? Y esta visión que tienen ellos de la obra de la gracia, de la regeneración, de la gracia irresistible y todo lo demás, es lo que suele llamarse como monergismo, ¿sí? El monergismo lo que significa es una fuerza, una energía o solo un poder actuando. Entonces, el monergismo enseña que es solo Dios quien actúa en el tema de la salvación del ser humano y el ser humano no tiene ningún papel a jugar ahí. Entonces, la acusación del calvinismo es que si no hay monergismo, si es que hay algo que el ser humano tenga que hacer o no rechazar o aceptar la gracia de Dios, entonces se quita la gloria a Dios, ¿no? Lo contrario del monergismo es el sinergismo. En cambio, indica la cooperación de dos energías, sería el término, ¿no? Bien. Em, entonces, muchos calvinistas, cuando alguien no está de acuerdo con su monergismo, lo suelen acusar de pelagiano o de semipelagiano, de atribuir la gloria de la salvación al ser humano y quitarle la gloria a Dios. Pero entonces, ¿cuál sería la respuesta, no? Ahí la respuesta del arminianismo. Bueno, un rato. Yo aquí pienso como este autor Roger Olson, él dice en su libro Contra Calvinismo, ¿no? Él dice, el calvinismo dice que el arminianismo le quita la gloria a Dios. El tema es que si Dios actúa, como dicen el calvinismo que Dios actúa, la pregunta es, ¿a qué Dios se le está quitando gloria? ¿A qué tipo de Dios se le está quitando gloria? ¿Qué es lo que más quita gloria a Dios? ¿Decir que le está dando al ser humano la capacidad de decidir? ¿O decir que es un Dios que no ama a todos, un Dios que solamente da gracia a ciertas personas, que no es coherente con el sentido de amor? Entonces, un Dios que desea que algunas personas se vayan, que se condenen eternamente. La respuesta de Olson es, y eso no es también quitarle la gloria a Dios. A veces es como hablar de un Dios distinto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que comenta este autor, Roger Olson, ¿no? Bien, pero bueno, muchas veces cuando se ataca al arminianismo en este punto, se ataca a un muñeco, lo que se conoce como un muñeco de paja, ¿no? Se afirma que el arminianismo cree cosas que en realidad el arminianismo no cree. El arminianismo también cree que la salvación es solamente por la gracia de Dios. El ser humano necesita la gracia de Dios. Simplemente la gracia no es irresistible, eh, ya que la gracia irresistible lleva implícito el hecho, esto es interesante, el hecho de que Dios podía salvar a todos. Si la obra de la salvación es monergista, irresistible, como afirma el calvinismo, Dios podía salvar a todos. No había nada que le impidiera a Dios salvar a todos. Si la obra es que el ser humano no puede resistirse, Dios tiene el poder o tenía el poder de salvar a todos los seres humanos, porque nadie podía resistirse de la gracia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué Dios no salva a todos? Si la salvación es en este sentido. ¿Por qué no lo hace, no?
Ahora, para responder a esto, por lo general en el calvinismo se suele dar dos tipos de respuestas. Para algunos no tienen temor en afirmar que Dios sencillamente no ama a todos los seres humanos. Por eso no les da de su gracia a todos. Solo ama a los elegidos, ¿sí? Y para mí esta respuesta sería más consecuente con todo el sistema calvinista. Está siendo consecuente, porque si Dios le da su gracia salvadora solo a algunos, la respuesta lógica es que sí, Dios ama solamente a algunos, por eso no salva a todos, porque Dios no quiere salvar a todos, solo quiere salvar a los que Él ama, que son unos cuantos. Hay calvinistas que lo afirman así, no tienen temor de afirmarlo de esa manera, ¿no? Pero si esto fuera así, las preguntas que a mí me levanta esto es, entonces, ¿por qué Dios nos pide a nosotros amar a todos los seres humanos si Él mismo no ama a todos los seres humanos? Sería de decirlo así, ¿con qué capacidad moral? Dios dice, ustedes amen hasta a sus enemigos, si Dios mismo no ama a sus enemigos. Como que no sería coherente con el carácter de Dios. A mí me levanta esa pregunta, ¿no? No sería, otra pregunta es que ¿no sería esto también degradación del carácter de Dios? La Biblia afirma que Dios es amor, ¿sí? Si Dios es amor, afirmar que hay personas a quienes Dios no ama, eh, no es también como contradictorio y no es consecuente con las afirmaciones bíblicas. Y tercero, ¿no implica esto que Dios creó a los seres humanos sin amarlos, solo con el propósito de condenarlos eternamente? Claro, si Dios no ama a todos los seres humanos, la implicación es que Dios creó seres humanos a quienes no ama solo con el propósito de condenarlos. No habría otra explicación. Entonces, si es que el calvinista responde que Dios no ama a todos, a mí me surgen estas inquietudes, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, hay calvinistas, en cambio, que no son tan radicales en esto y afirman que Dios sí ama a todos, pero no de la misma manera. Esta es otra respuesta que suelen dar. Dios ama a todos los seres humanos, pero no los ama de la misma manera. Uno es el amor que tiene para los elegidos, otro es el amor que tiene para los no elegidos. El amor que tiene para los no elegidos es lo que se suele llamar también como una solo gracia general, una gracia general, ¿no? Que tiene Dios sobre toda la humanidad. Pero esto también a mí me representa problemas teológicos, ya que de alguna forma nos invita a redefinir el concepto del amor. ¿Qué es el amor? El amor, por definición, es la búsqueda del bienestar del ser amado, ¿sí? Si el amor no, si no se está buscando el bienestar del ser amado, entonces no es amor. El amor, por definición, es buscar el bienestar del ser amado. Por eso muchos calvinistas miran una gracia general, por ejemplo, cuando Jesús en Mateo 5 dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos, y que nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios de amor en este sentido. Muchos dicen, ahí está la gracia general, en el sol que da a todos, en la lluvia que da a todos, es el amor de Dios para todos, pero no es un amor salvífico o no es una gracia salvífica. Pero entonces a mí me surge la pregunta, ¿no? Si el bien más grande para el ser humano es la salvación y Dios puede darle al ser humano este bien de la salvación, pero simplemente no le da el bien más grande, ¿qué tipo de amor es ese que le da el sol, la lluvia, pero no la salvación? En realidad, ese es un amor que no es amor, ¿no? Alguien decía esto alguna vez, no recuerdo quién lo decía, pero si Dios me ama porque me da el sol y la lluvia, pero no me ama para salvarme, simplemente no me ama, ¿sí? Entonces, no es otro tipo, se tiene que redefinir el concepto de amor para hablar de esto, que Dios no desee la salvación de todos. Entonces, como dice el título de esta conferencia, sería una gracia que no es gracia, ¿no? Y es por estas razones, creo yo, que la mayoría de quienes no somos calvinistas, no somos calvinistas. La mayoría es precisamente por estos conflictos eh, teológicos en cuanto al carácter moral de Dios que se desprende de alguna forma del tulip, ¿sí?
Ahora, sobre algunos argumentos bíblicos, una justificación bíblica para esto. Hay textos que son los más comunes, que se suele usar como Juan 6:44. Aquí Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. O en el versículo 65 que dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre, ¿no? Por lo general, la interpretación calvinista de estos textos es que este verbo atraer, del griego helko, que se puede traducir, incluso otras traducciones también lo hacen como arrastrar. eh, para muchos esto significa una gracia irresistible, es una atracción irresistible, eso es lo que dice Sproul, por ejemplo, ¿no? Dios coge y arrastra a alguien, y este alguien no puede resistirse, ¿sí? Entonces, nadie puede llegar a Jesús si Dios no lo atrae irresistiblemente, si Dios no la arrastra hacia Él. Esa es la interpretación que se suele dar. Por eso es que ellos dicen, no, es una gracia irresistible, porque es Dios quien lo atrae y lo atrae irresistiblemente, ¿no? Ahora, esto trae un problema también bíblico y teológico, porque se sabe que no es solamente es el único uso que se da a este texto. Hay otros pasajes en la Biblia donde se menciona este texto que no necesariamente se refiere a una atracción irresistible. Por ejemplo, en Juan 12, en el versículo 31, dice, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Aquí Jesús dice, atraeré a todos a mí mismo. Y en este texto, el verbo que se traduce como atraeré es el mismo de Juan 6:44. Entonces, si Juan 6:44 implica una atracción irresistible, aquí en Juan 12 también significaría una atracción irresistible, pero aquí está diciendo Jesús que atraerá a todos. Entonces daría como resultado el universalismo, es decir, que todos deberían ser salvos, porque Jesús a todos va a atraer irresistiblemente. Pero entonces sabemos que el universalismo no es verdad, sabemos que no va a ser así, no todos van a ser salvos. Entonces, ¿cuál es la explicación ahí? Precisamente que el verbo atraer significa que claramente, claramente nadie puede ir a Dios si la gracia no le atrae, pero esta atracción no es irresistible. Hay quienes se resisten a la atracción de la gracia de Dios. Y existen otros textos también que nos muestran esta resistibilidad de la gracia. Por ejemplo, Mateo 23, 37 es un texto que a mí me gusta bastante. Aquí está Jesús hablando, ¿no? Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Sí? En este texto, lo que yo puedo ver es que Jesús claramente desea la salvación de Jerusalén. ¿Sí? Jesús está lamentando por Jerusalén, porque dice que él desea la salvación de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? Eso es la gracia de Dios. ¿Cuántas veces quise tenerte? ¿Sí? Como tiene la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Eso es la gracia de Dios por Jerusalén. Pero Jesús les dice, pero tú no quisiste. Es decir, ellos se resistieron. Jesús sí quería, ellos no querían. Jesús les dio de su gracia, ellos se resistieron, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido el lamento de Jesús aquí para Jerusalén. ¿Por qué Jesús se lamenta? ¿Por qué Jesús dice que quiso salvarles, si en realidad no quería salvarles? Si la conclusión lógica del tulip es que Dios no quería salvarles. Jesús quería salvar solo a algunos, no a todos, ¿no? Incluso a veces hay explicaciones un tanto extrañas cuando se trata de explicar este texto. Yo estaba precisamente leyendo, solo por curiosidad, el comentario de John MacArthur, por ejemplo, ¿no?
Dice esto, voy a leer lo que dice el comentario. Dice, ¿cuántas veces quise y no quisiste? Dice, Dios es absolutamente soberano y por esto completamente capaz de hacer que suceda lo que Él desea, incluyendo la salvación de quien quiera que Él elija. Sin embargo, algunas veces Él expresa un deseo por aquello por lo cual Él es soberanamente, pero no lo lleva a cabo. Esta expresión en ninguna manera sugiere una limitación en la soberanía de Dios o implica un tipo de cambio en Él. Sin embargo, sí revela aspectos esenciales del carácter divino. Dios está lleno de compasión, sinceramente bueno para con todos, deseoso del bien, no es malo, por esto no se deleita en la destrucción de los malvados. Dice, mientras se afirma la soberanía de Dios. Debemos entender sus súplicas hacia el arrepentimiento de los reprobados, así como los llamados bien intencionados y su bondad hacia los inicuos, como una misericordia genuina diseñada para llevarlos al arrepentimiento. La emoción demostrada aquí por Jesús y en pasajes similares es obviamente una pasión Bueno, sincera y profunda. Todos los sentimientos de Jesús deben estar en perfecta armonía con la voluntad divina. Por eso, sus lamentos no deben ser considerados como una simple exhibición de su humanidad. Es decir, bueno, y puedes seguir leyendo esto, pero lo que está explicando aquí John MacArthur es que en realidad Dios de alguna forma desea la salvación de todos. Pero es como que a la final su soberanía o su decreto de justicia está por sobre su deseo de salvación. Y a veces se da explicaciones como que Dios tiene dos tipos de deseos. Por un lado, Dios desea que todos se salven, pero hay un deseo más interno de Dios, que Dios desea que solo algunos se salven y desea también castigar al pecador. Entonces, es medio extraño y hasta contradictorio a veces tratar de entender esto, ¿no? Cuando los textos son muy claros, Jesús aquí desea la salvación de todos. Esa es la gracia de Dios. Pero si la gente no se salva es porque la gente se resiste, ¿no? Y bueno, y hay otro tipo de explicaciones también que tratan de dar de estos textos, pero es un tanto confuso. Cualquier otra interpretación tiene que surgir ya de una teología que se trata de encontrar en el texto, no del texto mismo. Por ejemplo, otro texto muy importante, Mateo 19:24, Jesús dice, de hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pensemos en esto, ¿por qué es difícil que un rico entre en el reino de Dios? ¿No se supone que la gracia es irresistible? ¿No se supone que no hay nada que el ser humano tenga que hacer? Entonces, ¿por qué es más difícil para los ricos entrar en el reino de Dios? Es la pregunta. Precisamente porque hay algo que el ser humano tiene que hacer, ¿no? Porque el ser humano puede resistir a la gracia de Dios. Entonces, si la gracia fuera irresistible, como se enseña, pues daría lo mismo que se salve un rico que se salve un pobre. No tiene por qué ser más difícil salvar a un rico, si se trata de solamente la soberanía de Dios y nada que ver con la decisión del ser humano. Entonces, no habría otra explicación para este texto desde esa perspectiva, ¿no? Bien, en definitiva, la gracia es gracia porque es sincera y es para todos. Sin embargo, no es irresistible, ¿sí? Como en toda relación de amor, tiene que existir una decisión libre. Si no, no es una relación de amor, ¿sí? Entonces, el verdadero concepto de gracia es porque es para todos, porque Dios es amor y Dios desea la salvación de todos. Si no, la gracia no sería gracia, ¿no? Es esto un poco lo que yo quisiera compartir sobre este punto, ¿no? No sé si hasta ahí, sobre este tema, hablemos un poquito antes de pasar a otro, el tema de la gracia irresistible. Tal vez hay alguna inquietud, alguna pregunta, comentarios. Iván, ¿tiene la mano levantada? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está, Iván? Dios le bendiga.
yo quisiera tocar un poquito la parábola del sembrador. Cuando dice que una vez que ya la semilla ha sido sembrada, dice que cae en 3 terrenos diferentes, ¿verdad? En uno se seca, en uno se ahoga, pero hay que da fruto a 100%, 30, 60 y 100%. Entonces, hablando del amor de Dios, pues, en cuanto a la gracia. En este caso, Dios le está dando a estas personas el haber conocido a Jesús. Se sobreentiende que muchos conocieron a Jesús, aceptaron a Jesús y comenzaron el camino. Pero hubieron cosas que en el camino le impidieron llegar y se secó y hasta allí llegó. Llegó la otra, también que es un poco más, parecía que iba a dar fruto, pero no lo dio, entonces llega la tercera. Yo creo que el concepto, pues, de salvación y como dejarle todo a Dios, ¿verdad? Porque también habría que entrar en el tema de la predicación, cuando el Señor dice, ¿quién les predicará? ¿Y cómo predicarán si no los enviarán? ¿Y cómo los entienden? Todo el proceso misionero, pues. Y lo otro es que yo le quería hacer una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, desde que yo me conozco hace 39 años en el Evangelio, nosotros oramos por las almas, oramos por los perdidos y hacemos el evangelismo confiando en que va a haber una pesca milagrosa. Sabemos que la parte humana es la que nos corresponde a nosotros de predicar, pero siempre esos evangelismos se hacen cosecha y mucha gente llega a la iglesia y tiene la experiencia de la salvación. Entonces, como que se le deja a Dios en una mayor responsabilidad que ya Dios tiene, de que Él sea el que Él mismo personalmente llame y elija. Por eso, pues, mi posición de Pirman es acerca de que esta forma de ver estos conceptos, pues, tiene sus contrapartes. No sé qué piensa usted. Dios le bendiga, ayúdeme con eso. Sí, Iván, yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona, incluso sobre lo primero, ¿no? La parábola del sembrador y todo eso, vamos a comentar en esta segunda parte, que precisamente vamos a hablar de si podemos después caer o no caer de la gracia o resistir a la gracia después de la salvación. Y la parábola del sembrador tiene mucho que decirnos sobre esto, ¿no? Hubo personas que recibieron la semilla, dieron raíces incluso, pero con el tiempo se secaron, ¿no? O se ahogaron. Bueno, ahora sobre lo segundo, no sé muy bien cuál era la pregunta en sí, ¿no? Estoy de acuerdo con su comentario, pero no sé. En Romanos dice, ¿cómo sabrán ellos el mensaje si no hay quien le predique? Dani si va a ir a jugar mañana. Perdón, por ahí alguien. O sea, la pregunta en Romanos dice, en el libro de los Romanos, ¿cómo recibirán el mensaje si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, que hay todo un entramado para nosotros cumplir con la gran comisión de Mateo 28, pues fundamentándonos en Mateo 28. Entonces, yo creo que cuando Dios comisiona al hombre en Mateo 28, también está, es lo que yo digo, pues que de repente le estamos dejando como a Dios toda la responsabilidad absoluta en la gracia irresistible o no irresistible o en la predestinación y también en el amor, porque el versículo más amplio que nos habla a nosotros, Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una condición de esas que Dios pone, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea, un requisito, no vamos a decir en español, pero todo aquel que cree, y de hecho cuando los apóstoles hacen el concilio en el libro de los Hechos, dicen que le exigimos a los gentiles que han creído, y le dicen, bueno, que no participen de ahogados, que no coman sangre, y ya ellos confesaron el nombre del Señor. O sea, eran las cosas más sencillas como para que la gente avanzara. Entonces yo pongo ¿cómo le diría yo? Vamos a decirlo con esta palabra. El aparato de la predicación que tenemos nosotros, por lo menos ahorita tenemos una meta en la Asamblea de Dios de ganar 4,000, de formar 4,000 pastores y sembrar 4,000 iglesias. Y en parte es un trabajo humano,
pero también es un trabajo divino. Entonces, ¿cómo aplicarían allí esos conceptos? Yo sé que ya usted lo aclaró, pero uno yéndome más hacia Pilman, que prácticamente yo el que he leído es a Pilman, pues en cuanto a la sanación. Estos conceptos me son un poco nuevos. Ahora sí entendió la pregunta. Sí, creo que sí, pero lo que yo estaba comentando es precisamente o esto debieron haberlo tratado también en la clase anterior, el tema que la elección siempre es condicional. Y cuando hay una condición es precisamente, ya no, no es el monergismo, se trata ya de un sinergismo, porque hay una condición, como Juan 3:16, para todo aquel que en él crea, hay una condición, es el factor humano. Igual en la obra de Dios, en la predicación y todo eso, es también de alguna forma un sinergismo, porque Dios está actuando, pero está actuando por medio de nosotros, de nuestra predicación. Entonces también hay una predisposición del ser humano a rendirse a la voluntad de Dios. Y ese rendirse a la voluntad de Dios para hacer la obra de Dios, para predicar y todo, también es por gracia, sí, pero también requiere la decisión de rendirse a la voluntad de Dios. O sea, es el sinergismo que estaba mencionando, ¿no? Es eso, es la perspectiva arminiana precisamente. Bien, creo, el hermano Blech dice, Santiago Raúl, tiene la mano levantada también. ¿Puedo preguntar o quieres continuar nomás con la clase? Sí, una pregunta más está bien y de ahí continuamos. Ok. Por ahí lo que dijo el hermano anterior, creo que el concepto de monergismo en realidad no te lleva a no evangelizar. El calvinismo en realidad tiene dos posturas en cuanto al llamado. Menciona llamado general al evangelismo como tal y llamado eficaz a la parte monergista en la que el Espíritu Santo obra en la persona. No es que haya una faltante en cuanto a la motivación hacia los misioneros, hacia el evangelismo. Por lo menos no se ve esa falta de motivación en los misioneros que sí son calvinistas. Hora 9:52 de la noche. Yo por ahí lo que sí no termino de comprender es cómo relaciono esto de que a los que antes conoció, y todo está como que en un tiempo, Romanos 8:29, todo está en un tiempo como que ya sucedió todo lo que está hablando ahí. Están cada uno de los verbos que están mencionados, conoció de antemano, predestinó. Es como que el 30 es un poco más claro. ¿Cómo uno relaciona eso con la parte en donde en ese llamado puede uno resistirse o no resistirse? Es como, por ejemplo, tengo acá un comentario de John Murray. Dice, incluso si se considera que conoció de antemano significa la previsión de la fe, la doctrina bíblica de la elección soberana no se elimina ni se refuta, porque es ciertamente cierto que Dios anticipa la fe, Él prevé todo lo que sucederá. La pregunta entonces sería simplemente, ¿de dónde procede esta fe que Dios prevé? Y la única respuesta bíblica es que la fe que Dios prevé es la que Él mismo crea. De ahí que su eterna previsión de la fe está precondicionada por su propio decreto para generar esta fe en aquellos a quienes prevé como creyentes. No sé si se entiende la... Sí. Lo entiendo perfectamente. Y creo que bueno, esto tenía que ver más con la clase anterior, ¿no? Que era la elección condicional versus la elección incondicional. Claro. El tema es que lo que está diciendo aquí el autor y lo que dice el calvinismo es que Dios prevé la fe, claro, pero Dios la prevé porque Él decreta que eso sucede. Es como que Dios conoce el futuro, pero lo conoce porque Dios decretó ese futuro. Esa es la idea. Y es que esta es una perspectiva bastante determinista. Pero si uno analiza los textos bíblicos no son tan deterministas. En la Biblia Dios conoce el futuro, pero conoce lo que yo voy a hacer, pero porque yo lo voy a hacer. No porque Dios lo decrete lo que yo voy a hacer,
Es decir, la presciencia de Dios no implica determinismo en ningún caso. Y no sé por qué él dice que la única explicación es que Dios puede preconocer porque él lo decreta. No, Dios puede preconocer porque es omnisciente, no solamente porque lo haya decretado. Simplemente es omnisciente y sabe cómo decidirá cada persona. Eh, pero lo sabe porque la persona decidirá así, no porque él lo haya decretado. Entonces, no es una inferencia lógica el decir que el preconocimiento implica determinismo. Yo no veo la necesidad ahí, ¿no? Y eso sería mi explicación sobre ese tema. Claro, perfecto. Es como lo que siempre se dice, Adán y Eva fueron programados para pecar, o Dios solamente sabía que ellos lo iban a hacer y sin Ujú, embargo los creó igual. Es siempre esa claro, pregunta que está. sí. Pero Gracias. claro, pero ahí tienes que ver cuáles son las consecuencias lógicas de decir que Dios los haya creado programados para pecar. Sí, Ya tiene que ver mucho con el carácter de Dios. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando, no? Esa es claro, la idea. perfecto. Ok, bien. Avancemos entonces un poquito para aprovechar el tiempo. Y bueno, lo último, esa parte final tiene que ver con mucho. Aquí nos quedamos bastante en esto de la gracia resistible, porque a la final la pregunta que sigue es, ¿y se puede entonces caer de la gracia? Es decir, si una persona puede resistirse a la gracia antes de la salvación, ¿será que después también puede resistirse a la gracia después de la salvación y en algún momento apartarse de la gracia o dejar la gracia de Dios o caer de la gracia? Ahora, quiero leer aquí el documento de los remonstrantes, no, perdón, de los cánones de Dort, cómo lo entiende la teología calvinista. Déjame ver dónde está. Copié solo una parte, no sé si es los cánones de Dort. No, perdón, era el texto de la gracia irresistible el que está ahí. Está mal en este es de aquí. Cánones de Dort. Dice, pues Dios, que es rico en misericordia, obrando con el propósito de la elección, no aparta totalmente el Espíritu Santo de los suyos. Incluso en las caídas más lamentables, ni los deja recaer hasta el punto de que pierdan la gracia de la aceptación y el estado de justificación, o que pequen para muerte o contra el Espíritu Santo, y se precipiten a sí mismos en la condenación eterna al ser totalmente abandonados por él. Eh, es decir, lo que enseña el Tulip y los cánones de Dort es que Dios, por su gracia, no permitirá que ninguno de sus elegidos se aparten de la fe. Es decir, aún la perseverancia también es incondicional. Así como la elección de algunos fue incondicional, para el calvinismo la perseverancia también es incondicional. ¿Sí? No tiene que ver con la permanencia o la perseverancia del ser humano. Es Dios mismo quien se encarga de que la persona persevere hasta el final. Entonces aquí podemos ver cómo todo está interrelacionado, ¿no? Ya que si hay elección incondicional, si es que hay una expiación limitada, si es que la gracia es irresistible, entonces lógicamente la conclusión teológica o lógica de este sistema es que la perseverancia también tiene que ser incondicional, ¿sí? Que no debe depender de ningún factor humano, ¿sí? Entonces, la interpretación de la perseverancia de los santos, como se llama, o la perseverancia incondicional, es también una conclusión lógica de un sistema de pensamiento. Nuevamente, no es algo que salga del exégesis de los textos. Por lo menos yo no he podido encontrar un texto que, haciendo una exégesis sana, una interpretación sana, de siquiera entender que la perseverancia es incondicional, ¿sí? Más bien, yo creo que los textos bíblicos o las evidencias bíblicas van por otro lado. Más bien enseñan que la perseverancia también es condicional. Y quisiera mencionar algunos textos en este punto. A mí me gusta bastante el capítulo 15 de Juan. Voy a leer algunos textos, ¿no? Que están desde el versículo 2 hasta el 9. Dice,
Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ustedes pueden ver cuántas veces se repite en este texto la palabra permanecer, ¿sí? Permanecer, ¿sí? Permanezcan en mí, perseveren en mí. El que no permanece es desechado, el que no permanece es cortado. Hay muchas advertencias a perseverar y a permanecer, que en realidad no tendrían mayor sentido si no fueran advertencias en serio, si no hubiera la posibilidad de no permanecer, ¿sí? Entonces, las advertencias son muchas, ¿no? ¿Por qué tanta advertencia si no hubiera la posibilidad de no permanecer? Hay otro texto que a mí me llama bastante la atención, que claro que siempre, bueno, este texto de Juan 15, igual este de acá, siempre habrá alguna otra interpretación de parte del calvinismo, pero ahí la idea siempre es pensar, pero si esta interpretación está saliendo más del prejuicio teológico o en realidad es lo que los textos bíblicos están diciendo, ¿no? Eso es importante. Romanos 11, los versículos del 17 al 22, dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva, de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Es interesante todo esto, ¿no? Pablo pone aquí esta ilustración del árbol del olivo silvestre que era el pueblo de Israel y dice unas ramas naturales fueron cortadas por su falta de fe. Dice, y tú, refiriéndose a los gentiles, que eras olivo silvestre, fuiste injertado en el olivo natural. Fuiste injertado en el olivo natural. Dice, pero no te vayas a creer más que las ramas naturales. Dice, porque si tú igual no, si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, dice, y tú no permaneces en esa bondad, también serás cortado, también serás desgajado. Dice que las que fueron cortadas por su falta de fe. Entonces también la conclusión lógica del texto es que si los gentiles o todos los que fuimos injertados tenemos también una falta de fe, también seremos cortados. Entonces, el tema de la posibilidad de apartarse de la gracia, o comúnmente llamado esto la posibilidad de perder la salvación, aunque a veces me parece que técnicamente no es correcto decir pérdida de la salvación, sería más técnico decir la apostasía o el apartarse de la gracia de Dios. Es un llamado a perseverar, es decir, es estar en Cristo. La salvación es por fe, nadie lo niega, es por gracia, por medio de la fe. La perseverancia también es por gracia, por medio de la fe. Pero así como la salvación es condicional a la fe,
igual la perseverancia es condicional a la fe. Esto es importante. Como cristianos debemos recordar que la vida eterna es en Cristo. Así como la elección es en Cristo, ¿no? La Biblia enseña que los que son elegidos son en Cristo. También los que perseveran, los que tienen vida eterna, son los que están en Cristo. Y aquellos que están en Cristo son los que están seguros. Entonces significa que no depende de nuestras fuerzas la vida de santidad. También es algo que Dios lo hace por gracia. También es una obra de gracia la santificación. Pero ese permanecer, ese estar en Él, sí es algo condicional. Es entregar nuestra voluntad a Dios y permanecer. Pero al estar en Él, estamos seguros. Aquí a veces se levantan también lo que yo digo, estos muñecos de paja, estos hombres de paja, cuando desde el calvinismo se ataca a veces a quienes no son calvinistas o al arminianismo, por ejemplo, y dicen es que el arminiano enseña que uno tiene que esforzarse y hacer buenas obras para no perder la salvación, y eso no es así. Igual no estamos hablando de las buenas obras, estamos hablando de permanecer en Él, es decir, de la fe. A veces se dice es que el arminiano puede creer que peca, pierde la salvación, se arrepiente y recupera la salvación. En ningún momento hemos dicho eso. Estamos hablando de un tema de apostasía, de llegar a negar definitivamente la fe en Jesús. Entonces no es algo tan simple como pecar y perder la salvación. Creo que no se trata de eso, ¿no? Pero por otro lado es que no tendrían sentido todos los llamados a perseverar. Por ejemplo, la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos, ustedes pueden leerla de principio a fin y van a ver los llamados a perseverar y las advertencias al que no persevera en todas partes, ¿no? Hebreos es muy radical en esto. Entonces, no hay mucho sentido. Desde la teología calvinista se dirá que Dios usa las advertencias como un medio para la perseveración, para la perseverancia. Pero, de igual manera, sería como un poco sin sentido advertir de algo que en realidad no puede pasar, ¿no? Entonces, eso. Hay una mano levantada, César. ¿Quiere hacer una pregunta, tal vez? Sí, hola, pastor. Gracias. César. Con respecto al tema, yo he escuchado una respuesta de parte de los calvinistas y me gustaría saber si es que eso se puede responder o no, o cómo rebatir cierto esta postura, porque dice que si bien puede que exista una posibilidad, dicen, eso no es efectivo. O sea, hablan de que, como usted mismo estaba poniendo, que había posibilidad, ¿cierto?, de salir del olivo, que la posibilidad existe, pero en realidad efectivamente no es, porque lo mismo dicen del llamamiento, ¿cierto?, que es eficiente para todo, pero es eficaz solo para algunos. Y en este caso usan lo mismo, dice que existe una posibilidad, pero en realidad no es efectiva que pase. No sé si eso se puede como responder. Yo he escuchado esa explicación, pero no necesariamente del calvinismo. Más bien esa explicación de que hay una posibilidad, de que la posibilidad es real, pero de pronto no va a suceder porque Dios ya sabe quién va a perseverar y quién no. Lo he escuchado más, esto quisiera mencionarlo también y hay que mencionarlo. Dentro del arminianismo hay cierto grupo de arminianos que son, se podría decir, arminianos de 4 puntos, que en este último punto creen que en la perseverancia incondicional. Y sí, lo mencionan desde esa perspectiva también. La posibilidad es real, pero al final Dios ya sabe quién se salvará y quién no. Entonces, no se van a perder. Incluso lo he escuchado y lo entiendo de algunos molinistas que aplican la soteriología del Roses, por ejemplo. El Roses es un acróstico que usan algunos molinistas en su soteriología. Ellos enseñan lo mismo desde esta perspectiva, que Dios, hay una posibilidad, pero no va a suceder nunca. Pero la idea es que para mí sigue siendo sin sentido, entonces ¿para qué las advertencias? Si es algo que no va a suceder, ¿por qué Dios tiene que advertir? Si a la final no es real. Entonces, decir que sí es real, pero no va a suceder, es un poco contradictorio, diría yo. Yo creo que si es real es porque puede suceder y que la advertencia está precisamente para que no suceda. Ahora, de que sea fácil o no sea fácil, o que esto es otro tema, ¿no? Ahí yo mismo a veces me encuentro pensando un poco que es medio complicado que alguien se pierda, pero no digo que sea imposible. Pero ya voy a explicar esto un poco de mi punto de vista
más luego, ¿no? Entonces, primero era explicar esta posición. Blech, otra inquietud, tal vez. Sí, o sea, la consulta por ahí es cómo, porque sí he escuchado en el calvinismo que básicamente te van a decir que si realmente perdiste la salvación, la pregunta es si realmente fuiste salvo. Capaz como pentecostal, sí podemos plantear la situación ya con el tema del bautismo en el Espíritu Santo, que una persona sí fue salva y después puede llegar a apostatar. Pero en el caso de que uno no tenga esa postura pentecostal o esa teología pentecostal, ¿cómo se puede responder esa pregunta? O sea, porque por algo entiendo que el pentecostal toma la postura arminiana como herencia y coincide justamente con el tema del bautismo del Espíritu Santo y gente que ya apostató. Ahora, no. Por ahí el calvinista siempre sale con el tema nunca fue salvo realmente, o al final de sus días, en un lapso de tiempo, vuelve. ¿Cómo es la relación esa? Ya, sí, como tú mencionas, bueno, en la teología pentecostal habría este tema de la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, pero sin embargo, los arminianos, que no somos pentecostales, tenemos ¿cómo se diría? La creencia es de que alguien sí pudo ser salvo y haberlo perdido, o bueno, haber apostatado. Pero no creo que sea nuestra responsabilidad el saber quién sí fue y quién no. O sea, eso ya es algo muy subjetivo, ¿no? Como para decir tal persona sí fue cristiana o no fue cristiana. En realidad no podemos saberlo en la experiencia, ¿sí? Claro. Pero en la teología sí podemos saberlo. Solamente menciono esto. La idea sería qué es lo que dice la exégesis de los textos. Y ahí viene la parábola que mencionó Iván, creo que mencionó del sembrador, por ejemplo, ¿no? Dice que cierta semilla cayó en un terreno que tenía espinos y esa semilla dio fruto. O sea, no veo ahí cómo esa semilla no eran salvos. Eran salvos porque dieron ya, mejor dicho, no dieron fruto, pero empezaron a crecer. El tema es que dice después las preocupaciones de la vida y el afán del día a día los hizo apartarse, pero estuvieron, ¿sí? Claro. Entonces fueron salvos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo más? No, y bueno, básicamente el calvinista dice que no, en realidad no, que no Ujú. fueron salvos y que solamente hay dos tipos de terrenos, en ese caso generalizando todo, es como que hay solamente dos y básicamente solamente la tierra fértil son personas salvas y los demás conocen como que vestigios de lo que es la revelación de Dios y eso genera automáticamente en la persona puede llegar a generar un moralismo claro, un moralismo que genere buenas obras como tales a luz humana, pero no necesariamente una obra de justificación como lo es esa fe genuina. Pero también el tema que está el texto este que dice los que salieron de nosotros no eran como que no, las dos posturas tienen como que la balanza muy pesada hacia ambos lados a veces y es muy complejo entender bien cómo termina esto. La idea aquí es esta. Yo creo que cuando Juan dice que aquellos que salieron de nosotros en realidad no eran de nosotros, está hablando de un tema específico, de ciertos falsos maestros, de ciertos falsos apóstoles. No necesariamente está hablando de cristianos que apostaten. Y precisamente el término apostatar es negar algo que alguna vez se tuvo, la fe, salir de la fe. Si uno no puede apostatar o no puede negar algo que nunca tuvo. Entonces, yo lo que digo, la exégesis de los textos se va más por eso, porque Jesús dice que hay que permanecer en él y que hay ramas que estando en él se van a separar. O sea, estaban en él. ¿Y cómo se puede estar en él sin ser cristiano, no? Y la explicación de que algunos tienen un tipo de fe, una gracia, como Calvino mismo sabe el término evanescente, ¿no? Que puede dar incluso resultado de buenas obras. Y todo eso ya es, no sé, una especulación teológica, pero no nace de la exégesis de los textos. En los textos es claro de que, por ejemplo, en Romanos 11, las ramas estaban injertadas.
Dice, pero la advertencia es que cuidado seas cortado. O las advertencias de Jesús en Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, todas esas advertencias de que aquel que persevere, no quitaré su nombre del libro de la vida. La advertencia no es a que no escribirá nunca el nombre. La advertencia es a que no quitará su nombre. Es decir, alguien que estaba escrito el nombre en el libro de la vida puede ser quitado el nombre del libro de la vida si no persevera. Entonces, creo que las evidencias son más bien a que alguien puede estar y en algún momento dejar de estar en Cristo, ¿no? Daniel, ¿tiene una inquietud? Sí, mi hermano, buenas noches. Por ejemplo, en este punto de que se puede caer de la gracia, ellos, los calvinistas, bueno, ahorita en la iglesia donde me congrego, está golpeando fuerte eso. Entonces, el pastor siempre ha sido de la misma línea que yo, así pentecostal, pero hay hartos hermanos que de la nada han salido reformados ahora, supuestamente. Entonces ellos argumentan, digamos, de que no se puede caer de la gracia. Y o sea, su argumento de ellos es que nunca fueron cristianos, en realidad. Nunca. La fe salvífica, ese término utilizan ellos, nunca estuvo en ellos. Entonces, y por ejemplo, aparte de eso, argumentan ellos de que, por ejemplo, si usted lee el tema de las evidencias, digamos, y desde que yo soy cristiano desde los 5 años, tengo 42 años ahorita. Entonces yo he visto en el transcurso de los años, por ejemplo, en la iglesia íbamos, se recibían al Señor y todo eso, y había las evidencias como hablar en lengua, se manifestaban los demonios y todo eso. Para ellos no tienen nada, eso no tiene nada de valor. Entonces, toda esa experiencia que tuvo una persona que llegó a los pies de Cristo y estuvo tantos años y después se fue otra vez al mundo, dicen que nunca fue. Y que eso de hablar en lengua es un trastorno, y hay un montón de cosas, un montón de adjetivos que ellos ponen, pues, y son duros los adjetivos, pues, ¿no? El adjetivo calificativo que le dan para defender ellos su sistema, su caja teológica, le digo yo. Sí. Sí, Y ahora, entiendo. ¿dónde quiero llegar? Por ejemplo, acá, de mi duda es esta. En Juan 15, donde usted estaba leyendo, dice, mi padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, él lo quitará, dice. ¿Por qué, digamos, ellos en su interpretación, ellos dicen, según lo que yo estaba hablando con un reformado, un nuevo reformado, porque era pentecostal igual que yo, me dice el verbo antiguo, dice, eso era traducido, la palabra lo quitará, como una idea de que Dios, el Padre, lo levanta, no lo quita. Lo levanta, dice. La idea es que el Padre levanta las viñas no productivas fuera del suelo, dice, como era común en las antiguas prácticas de cuidado de las viñas. Porque eso estaba yo con él contendiendo el otro día, cabalmente. El que dice él que los que cuidaban las viñas antiguas se aseguraban de levantarlas del suelo para que recibieran más sol, y dieran mejor fruto. Ese era su argumento. Entonces, que esto que dice que mi padre es el labrador y todo pámpano que no lleva fruto en la vid, que es Jesucristo, el decir que lo quitará, es decir, que lo va a levantar. No creo que haya ninguna justificación, ni siquiera exegética. No creo que Ahora, perdón, decir mi eso. hermano, mi duda es por qué ellos tienen una traducción del griego. En hartas palabras he visto que ellos tienen una traducción del griego, los calvinistas, y los que estamos acá de otro lado, como que si hubiera otra tradición del griego. Pero no sé a qué De la misma traducción palabra, se digamos. refiere. Pero las traducciones por lo general se usan las mismas, ¿no? Reina Valera, NBI, lenguaje actual, no sé. No sé si hay una traducción específicamente. Creo que hay una Biblia, una traducción
creo que está de John MacArthur o algo así, pero en sí una traducción que sea calvinista, no sé a cuál se puede referir. Creo que no me voy a entender. ¿Por qué eso, digamos, por ejemplo, ahorita lo que dice él, digamos, viene del verbo griego antiguo, la palabra quitará significa levanta. Y si usted habla con otro más conocido en griego, y que supuestamente tenga también la misma línea de nosotros, la arminiana, tal vez le diga que no, que en el griego significa esto. ¿Por qué esa diferencia? ¿O es que yo A veces, el tema es que a veces se puede usar el griego para tratar de justificar cualquier cosa. El tema es que la exégesis no se hace solamente viendo el significado de las palabras, la exégesis se hace viendo el significado de las palabras en su contexto. Entonces, tiene que ver con todo lo que el autor quiso decir. Así se hace exégesis, no solamente cogiendo una palabra y viendo en el diccionario, ¿no? Porque ahí se puede justificar cualquier cosa. Ahí se puede justificar que todos no son todos, como en algunos versículos dicen por ahí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en este mismo caso de Juan 15, voy a ver, tengo aquí el texto en griego, un ratito. Donde dice toda rama que en mí no da fruto la cortará. Hay algunas probables traducciones, es la quitará, se llevará, y también dice, sí, dice se levantará, también. Pero también se puede traducir como destruir, se puede traducir como tirar. Entonces, yo no puedo coger solamente la etimología de la palabra y sus posibles traducciones para hacer toda una teología diciendo que también se puede traducir como levantar. Porque en el contexto Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que la quitará y después, incluso en los versículos más adelante, donde estaba esto, por ejemplo, déjame buscar. En el 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, dice. O sea, en el contexto es claramente que está hablando es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. O sea, es lo que me refiero. En el contexto, Jesús está claramente hablando de destrucción. No está hablando de que será levantado. Aunque, como vimos, yo lo acabo de ver en el griego, en el diccionario, sí puede ser una probable traducción ser levantado. Pero como digo, la exégesis no se hace cogiendo el texto y viendo sus probables traducciones y ver la que a mí más me convenga. Hay que ver la traducción que convenga de acuerdo al contexto en el que se dice este término, ¿no? Esa sería la explicación. Sí, claro. Sí, y ahí con eso queda un poco más claro, mi hermano, porque también ya ahorita me acuerdo que en el anterior, que lo escuché yo porque no pude estar, pero en el que habló el hermano, el reverendo Brian, él hablaba que muchas veces veo la traducción y le veo la traducción y escojo la palabra que más o menos me parece para forzarlo el versículo. Para forzar el versículo para que encaje con mi línea, pues, ¿no? Si soy calvinista, bueno, en el caso de ellos, pues, ¿no? Porque uno les quiere explicar, pero a ratito hasta se enojan. Sí, entiendo, pero no es así como se hace la exégesis, ¿no? Bien, gracias, Daniel. Una pregunta más, Iván, ¿tiene la mano levantada? Yo quiero regresarme un poquito al concepto de salvación, hermano, porque es un pensamiento, ¿verdad? Que nosotros pensamos en lo que está diciendo Calvino y pensamos en lo que está diciendo Arminio. También podríamos decir lo que decía Pelagio, Arriaga, en fin, conocemos las desviaciones, ¿no? Pero hoy nosotros también en cuanto a la salvación, yo creo que el apóstol Pablo tiene un versículo que él dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Y el apóstol Pablo habla allí de salvación ya rumbo a la pérdida. Algunas veces
también en la salvación, que es el problema con el pentecostalismo, que hay que pensar también en la experiencia, en la conversión, porque Romanos nos enseña mucho, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo le da testimonio a uno, que uno es hijo de Dios. Eso está escrito en Romanos. Y que el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Entonces, si nosotros vamos al concepto de salvación y la experiencia de la salvación del hombre que se arrepiente porque de alguna manera creyó o tenía en su conciencia demasiado sucia, lo hizo buscar a Dios, porque es que son miles de conceptos que manejamos. Los católicos enseñan la confesión. Y yo buscando la confesión me encontré en una iglesia pentecostal con la verdadera salvación. Entonces, yo creí, me arrepentí y a los 9 días fui bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo escucho que Calvino dice que primero hay que ser salvo y para después luego creer, ese no fue el caso de la experiencia. Entonces, yo creo que también algunas veces yo noto mucho que hay personas que todavía tienen su salvación en las manos de los conceptos, pero la salvación del hombre, de Dios, de la mujer de Dios, del llamado de Dios, sea cualquier circunstancia, debe depender más de su relación con Dios. Y que el apóstol, cuando escribió, el apóstol que escribió la carta a los hebreos, él dice que siempre han habido diferentes repartimientos del Espíritu Santo. Y nosotros lo hemos visto a través de la historia, los repartimientos del Espíritu Santo, como en Azusa y en otros lugares, a Pensacola, recientemente en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que habría que pensarlo con la convicción del hecho de que yo soy salvo, pero no porque me lo diga Calvino, no porque me lo diga Arminio o me lo diga Meyer Piltman. Yo soy salvo porque el Espíritu Santo me da testimonio, mi espíritu, que yo soy un hijo de Dios. Y que cuando yo oro, yo tengo una relación con Dios, que es la que me mantiene durante 40 años en una comunión con el Señor. Sé cuándo ha decaído, sé cuándo ha flaqueado, ¿no? Entonces, yo sí quisiera más o menos un poquito eso, porque estuve notando al hermano que me antecedió, que él dice que estaba entre pentecostal y después leyó Arminio, no, el hombre debe estar edificado en la roca. El mismo capítulo que usted leyó hace rato dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Algo increíble. Los dones y el llamamiento son irrevocables, pues. Hablando de Israel y después también hablando de las ramas que han sido injertadas, o sea, que son aquellos que fueron redimidos por la sangre de Jesús. La redención, la aplicación de la sangre de Jesús en el perdón de pecados en el hombre, eso no es una mera experiencia intelectual, eso es una realidad que opera en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, era para aclarar eso, hermano. Cada quien puede decir el concepto arminiano o calvinista, por lo menos te hablo de determinismo, yo no quise nombrar el determinismo, pero eso es lo que dice Piltman junto a otros conceptos. Pero yo sí quisiera que algunas personas que están comenzando a estudiar las diferentes teologías tuvieran a bien estar claros en su experiencia con Dios. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Sí, no, gracias a usted, Iván. Yo, sí, algo similar quería mencionar ya para concluir, porque se nos ha ido un poco el tiempo, y es precisamente que la salvación y la vida eterna son en Cristo, ¿sí? Entonces, sí, lo que dice mi hermano es verdad. Independientemente de lo que diga Calvino, lo que diga Arminio, lo que diga tal sistema, la salvación es estar en Cristo. Es lo que dice la Biblia, que es lo más importante, ¿no? Entonces, hablando a veces de la seguridad de la salvación. ¿Cuál es la seguridad de la salvación? La seguridad es estar en Cristo. Y ahí viene también la acusación, ¿no? El calvinista dice al arminiano, ustedes no creen en la seguridad de la salvación. Falso. El arminianismo cree en la seguridad de la salvación, porque la salvación está en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy seguro. A mí me daría más dudas si yo fuera calvinista y creyera, como en el calvinismo, que a veces Dios le puede dar a algunos una gracia evanescente, una experiencia de salvación, pero que en realidad no es real. Es como que Dios les está engañando a algunos que son cristianos, pero en realidad no son cristianos. Entonces eso me hiciera sentir más inseguro.
creer lo que en el arminianismo se enseña, que es que la salvación y la vida eterna están en Cristo. La elección es en Cristo, la salvación es en Cristo. A mí me gusta usar, solo quiero ya terminar con esto, una ilustración. Por eso puse aquí la foto de un barco. Ustedes se preguntarán por qué el barco. Y es porque es mi perspectiva, algo personal. Imaginemos nosotros que un grupo de personas está perdida en una isla desierta, está condenada a morir porque no hay ya alimentos en esa isla desierta. Y de pronto llega un barco. Este es un barco muy seguro, ¿no? Un barco que no se va a hundir nunca, es el barco más seguro que puede haber. Llega a la isla a rescatarlas. Estas personas tienen que subir al barco, ¿sí? Para que el barco les rescate. Entonces las personas que suben al barco no pueden decir, bueno, yo me salvé porque yo me subí al barco. Es como complicado esto, ¿no? Es decir, yo tengo el mérito de mi salvación porque yo me subí. No, quien llegó a salvarles fue el barco, ¿ya? Pero de igual manera, en el transcurso del barco a llevarles a la ciudad, al lugar de rescate, tal vez alguien tiene la libertad de decir, no, yo estaba mejor en la isla y me voy y me lanzo al agua y me regreso a la isla. Hay esa posibilidad, la posibilidad es real. Pero, en realidad, a mí me parece un poco complicado ese tema. Porque quien entiende que el estar en el barco está seguro, está salvo, pues va a permanecer en el barco y está seguro y no se va a perder porque el barco es el barco más seguro que puede haber. Entonces, esa es mi perspectiva personal sobre el tema de la seguridad de la salvación. La posibilidad es real, es real. Alguien quisiera y podría regresar y lanzarse al agua. La posibilidad es real. Por eso las advertencias a permanecer en el barco. Si no, no tendrían sentido, ¿sí? Esa sería mi posición al respecto. Y creo que con eso estaría concluyendo, ¿no? Sí, como dice en el chat, Lech, sobre si hay otra ilustración de la ambulancia. Bueno, pero es otro tema, bueno, para explicar el monergismo y el sinergismo, pero no era mi tema, específicamente hoy, el de la elección condicional e incondicional. Pero sobre esto, creo que con eso podríamos concluir, ¿no? Yo les agradezco a todos quienes han estado hasta este momento escuchando. Si alguien tuviera una pregunta más, podría hacerlo. Si no, le damos paso al pastor. Ah, bueno, Rudy tiene la mano levantada. Buenas noches a todos, hermanos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes y con nuestro hermano Hugo. Hermano, yo tengo una duda, digamos, me surge precisamente con esta última ilustración que usted da. Es difícil creer que en esa ilustración que usted da, es difícil creer que alguien pudiese no desear subirse al barco sabiendo que se va a morir. El hermano Iván González, que intervino unos minutos antes, decía algo muy importante, ¿verdad? Del tema de la experiencia. Yo entiendo que en la experiencia no necesariamente tiene que ser una fuente de doctrina, aunque entiendo que no necesariamente hay que descartarla del todo, pero particularmente en mi caso, y por eso, digamos, me llamó la atención la ilustración que usted daba del barco, porque lo que yo recuerdo, en mi caso particular, es que antes de venir a los caminos del Señor, yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Y un día, el Señor tuvo misericordia de mi vida, y yo siempre lo digo así cada vez que lo cuento. Pareciera ser que el Señor hubiera apachado un botón, y de un momento a otro, el hombre que no quería saber absolutamente nada de Dios, se dio cuenta de que estaba necesitado de Él, y empezó a buscar. Entonces, a mí algo que realmente yo sé que obviamente, como decía bien el hermano Iván González, en mi caso yo estoy empezando a estudiar y estoy empezando a conocer las diferentes posiciones teológicas, pero es la parte que a mí me genera bastante conflicto, porque desde mi experiencia personal yo reconozco que yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Y de un momento a otro, sentado en mi escritorio, dije, no, yo tengo que buscar al Señor, ¿verdad? Y yo no puedo creer que yo haya podido participar
siendo consciente de que yo, un momento atrás, yo no quería saber nada. Y esa ilustración, de alguna manera, siento yo que, aunque no tengo un texto, una base bíblica, yo entiendo que hay muchos argumentos en la interpretación o en la perspectiva arminiana de la condicionalidad de la salvación. Y son bastantes más que los de la postura calvinista. Pero aún así no he encontrado la forma yo de alguna manera asimilar. Obviamente yo sé que mi mente es limitada de esa parte. ¿Cómo es posible que yo de alguna manera haya podido participar en ese don tan grande que el Señor me ha dado? Sí, es que hay una respuesta, Rudy, y es básica. Es la gracia preveniente. Recordemos que el arminianismo nunca está enseñando que Dios no haga algo en el corazón del ser humano. El arminianismo enseña que Dios trabaja en el corazón del ser humano. Es la gracia preveniente, ¿sí? Especialmente con alguien que escucha la palabra de Dios. Está el Espíritu de Dios. Es el que convence, es el Espíritu de Dios. Entonces es real esto de que alguien que no quería escuchar, no se quería saber nada de Dios, en algún momento se convenció y experimentó, precisamente porque experimentó la gracia de Dios, la gracia preveniente. Pero, nuevamente, esta gracia no es irresistible. Es decir, hasta el último momento había la opción de decir no. Pero Decir no. es que nuevamente, en la analogía del barco, ¿quién va a decir que no, hermano? Es que eso es lo que decimos Sabiendo que nosotros. sabiendo que va a Sí, morir. claro, Es eso es lo que difícil decimos poder entender nosotros. eso. Yo, Y claro, es como... perdón, Sí, sí, hermano, sí. la gracia previniente Ujú. ¿se describe en la Biblia? ¿O Claro. es un argumento que de alguna manera se esgrimió para No, entender, digamos, cómo es la relación entre la gracia de Dios y la responsabilidad del ser humano? Porque eso es algo que yo perfectamente tengo entendido. Pero yo soy responsable de mi pecado. sí, yo creo que a veces se acusa, no, se dice gracia preveniente, pero no hay ese término en la Biblia, obviamente. Pero es que preveniente, lo único que significa es que está antes. Es decir, está antes de que uno pueda creer. Por eso es preveniente. ¿Y cuál es el concepto de la gracia preveniente? Es precisamente que Dios ama a todos y desea la salvación de todos. Por eso les da la gracia para que todos se salven. Por eso es preveniente. Y hay muchos textos Quisiera que hablan de dar, esto. Por ejemplo, dice Pablo en Tito, ¿no? Que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, la gracia preveniente. O en Romanos Pablo dice, oh insensato, que desprecias la bondad de Dios, no entiendes que su bondad quieres llevarte al arrepentimiento, es la gracia preveniente. Wow. O Pablo en Hechos 17, en el discurso en el Areópago, dice que Dios no está lejos de nosotros, Él está cercano de todos nosotros, y Dios le ha hecho así, dice, de manera que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. ¿Qué es eso? Es la gracia preveniente, la gracia que está antes de que el ser humano pueda creer. Eso es lo que dice la Biblia. Que no esté el Excelente. término preveniente, pero simplemente significa que está antes. No, pero gracias por la explicación, porque realmente, pues esos pasajes, yo los he leído y tiene toda la razón. ¿Verdad? Sí. Encuentro sentido en eso. Gracias Sí, por su sí. respuesta, hermano. No, gracias a ti, Rudy. Bien, Blech, ¿otro comentario? Una no consulta sé respecto cómo a poner la manito, disculpen. No sé cómo Ah, poner la manito. Hace rato si hablando. quiere hablar, hable. Bueno, Ariel, siga, por favor. Dale. Específicamente sobre la gracia previniente antes de que tocaran el tema. Y es justamente todo lo que el panelista acaba de mencionar. La gracia previniente es eso que trata con nosotros o que quiere tratar con nosotros, y somos nosotros los que le permitimos como para poder arreglar el área o ponerla factible para que entonces pueda dar el paso de la fe, de creer, y que así sea el Espíritu el que ya trate con nosotros hacia un paso más avanzado. Pero esto es algo que sí se resiste, y que en el momento de resistirlo o de aceptarlo todavía estamos a ciegas, sino que solamente estamos siendo tratados por el Espíritu. Cuando Pedro lo agarraron preso,
si me parece estaba con Esteban, él le predicaba a las autoridades y la Biblia dice que ellos resistían al Espíritu, pero sin la gracia previniente no fuéramos, o es lo que yo entiendo, quisiera que eso sea lo que me conteste el pastor o el panelista, no fuéramos capaces de poder decirle que sí o que no al llamado del Señor, porque es precisamente ese el llamado del Señor hacia nuestra vida, porque estamos en oscuridad, estamos a ciega, estamos en tinieblas, estamos en cadenas, estamos presos, vendidos por precio al pecado y estamos imposibilitados. Y esa gracia previniente es precisamente el a tiempo de Cristo en la vida del ser humano, porque Él vino, dice la Biblia, que Él vino a salvar, vino a libertar y vino a romper las cadenas. Y yo creo que esa es la gracia previniente en nuestras vidas. Solamente que hay personas que la rechazan y otros que no. Hasta aquí mi opinión. Exacto, exacto, Ariel, lo mismo es lo que estamos mencionando, ¿no? El ser humano no podría creer. Eso deberían haberlo hablado en la clase anterior, de depravación total. El ser humano no puede creer, pero es la gracia de Dios la que le capacita para hacerlo. Es la gracia preveniente. Eso mismo. Un comentario más para terminar, Lech, y podemos cerrar, creo, este espacio. Yo quería consultar nomás del concepto de gracia previniente. ¿Qué conlleva esa gracia previniente? O sea, ¿qué cosas generan el creyente? Porque entiendo que en nuestra depravación total no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Entonces genera esta gracia previniente que perdona los pecados o te genera una convicción de justicia, de juicio, de pecado, y de alguna manera te hace notar la necesidad de un Salvador, y es en ese momento que uno decide sí, no. ¿Cómo actuaría esa gracia previniente? Ya, esto es un tema interesante porque también hay dos puntos de vista ahí en lo que tiene que ver con el arminianismo clásico y el arminianismo wesleyano, ¿no? En el arminianismo clásico, por lo general, esta gracia preveniente actúa a quien escucha la palabra de Dios. Lo que hace Dios en quien escucha la palabra es capacitarle, ¿no? Abrirle el entendimiento, darle la capacidad en ese momento, como algunos dicen una regeneración previa, pero muchos otros arminianos no lo aceptan así, pero sí como en algún momento capacitar la naturaleza del ser humano para que pueda responder. No es una gracia que le está perdonando los pecados antes de que la persona responda, ¿no? O que le está ya justificando anteriormente. No, es más bien venciendo la naturaleza pecaminosa para que el ser humano pueda creer. En el arminianismo wesleyano esto es un poco más amplio y a mí en lo personal me llama bastante la atención más de este punto de vista, y que menciona las operaciones de la gracia desde el momento mismo de la revelación natural que se menciona en Romanos 1, la convicción de la ley moral en el corazón, Romanos 2, dice la teología wesleyana, eso ya es la gracia de Dios, es por gracia de Dios. Entonces eso es gracia preveniente, pero después de esta gracia avanza un poco más y es la gracia convincente, cuando la persona escucha la palabra de Dios y es convencida de su pecado, es la gracia convincente, y luego se profundiza más y hay la gracia justificante y luego la gracia santificante. O sea, en el arminianismo wesleyano se sistematiza un poco más este tema. En el arminianismo clásico es más a quien escucha la palabra en ese momento que se conoce como la gracia preveniente. Sí, pero es un tema un poco extenso, ¿no? Ok. Bien. Eso es, perdón. Sí, sigamos. No, entonces esa gracia previniente más en el enfoque wesleyano sería como ese sentido de eternidad que nos puso Dios a cada uno de nosotros y que genera una búsqueda de aquello. Wesley decía que incluso el poder conservar algo de la imagen de Dios ya era por gracia, ¿no?
Especialmente cuando Wesley se enfrenta con la analogía del muerto que muchos calvinistas usan, ¿no? Que el ser humano está muerto en pecado, por eso no puede hacer nada. Y Wesley decía, sí, está muerto, pero donde hay un poco de gracia, hay un poco de vida. Y él decía que todos los seres humanos tienen un poco de gracia, entonces en todos hay un poco de vida, ¿no? Pero bueno, como digo, podríamos hablar mucho más sobre este tema. Gracias y gracias a todos. Entonces le dejo al hermano Fernando. Gracias por este tiempo a todos. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Hermano Hugo, ok. En verdad estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que tuvimos de tener al hermano Hugo con nosotros. Muchísimas gracias, pastor. Realmente ha sido una experiencia bastante instructiva. Creo que todos nosotros hemos aprendido bastante hoy y muchas de las dudas han estado resueltas o han sido resueltas en esta noche. Le invito a que de paso pueda seguir el canal de nuestro hermano en YouTube y su página en Facebook. Le aseguro que pueden aprender muchísimo. Nuestro hermano es, que decirlo, una persona que yo admiro personalmente por ese conocimiento, por esa pasión que tiene de servir al Señor. Y yo sé que para todos nosotros ha sido de muchísima bendición. Hermano, le bendecimos en el nombre del Señor y oramos que el Señor siga prosperando su ministerio. De paso, hermanos, que como decía, ¿verdad? Nuestro hermano, además del área pastoral, él también es psicólogo. Le invitamos a que siga también su página. ¿Cómo aparece, Pastor Hugo? Estoy como psicólogo Hugo Vázquez también en Instagram, Facebook, trabajando en eso también. Ok, excelente. Entonces, puede encontrar allí la página de nuestro hermano y seguirlo. Y como dije, su canal en YouTube, su página en Facebook. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un privilegio tenerle con nosotros. Vamos a concluir y lo vamos a hacer con una oración. Vamos a pedirle, por favor, a nuestro hermano Rudy que nos despida en oración. Muchas gracias por el honor. Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. De verdad te damos gracias por este tiempo especial que tú nos concedes para poder reflexionar en tu palabra y poder buscar esa guía, Señor, por medio de nuestros hermanos maduros en la fe, nuestros hermanos que van por delante y que sin duda alguna han tenido un corazón deseoso de poder aprender con el propósito de poder compartir. Gracias te doy, Señor, por la vida de nuestro hermano Hugo, Pastor Hugo, por la vida de nuestro hermano pastor también, Fernando Alvarado, ¿verdad? Quien ha tenido esta iniciativa y que sin duda alguna ha sido de bendición para todos nosotros. Bendice también, Señor, la vida de todos y cada uno de los hermanos que están integrando este taller, ¿verdad? Los que están aquí y los que no han podido acompañarnos en esta noche. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y deseamos darte a ti y solamente a ti toda la honra y la gloria todos los días de nuestra vida, Señor, los cuales tú tengas previsto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Rudy. Le invitamos la próxima semana, no se pierda el siguiente taller. Vamos a hablar del calvinismo o la influencia gnóstica dentro del movimiento calvinista. Cómo muchas de sus ideas podrían relacionarse o trazarse hasta ahí. Entonces, por favor, no se lo pierda. Durante la semana vamos a estarle enviando alguna información acerca de esto y materiales. Nuestro hermano luego va a compartir también con nosotros las presentaciones en PDF y la grabación estará disponible o esta misma noche, más tarde, o mañana por la mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos, que descansen. Bendiciones, Pastor Hugo. Dios les guarde poderosamente. Espero verle otra vez. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas bendiciones gracias. Para todos. Amén. Dios le bendiga, amén. Pasen buenas.